ahora tenemos a BIV, psicólogos, como todos los lunes de consultas. Hoy trataremos lo que es el autismo. ¿Por qué? Porque hoy es el Día Mundial del Autismo, para sinceramente concientizar a las personas, y que cuando veamos a una persona, a un niño que sufre de autismo, pues simplemente no lo discriminemos, porque eso lastimosamente sucede en nuestra sociedad. Hay que ponernos en los zapatos de esa mami y de esa persona que está pasando por estas circunstancias. Nos encontramos ahora con el magíster Marco Boyaje. Buenos días. Y la magíster Lucy. Buenos días, ¿cómo está, magíster? Muy buenos días, Erika. Muy buenos días a la televidencia de ANCAS 3.0 para toda nuestra región. Efectivamente, el día de hoy estamos celebrando lo que se denomina el Día Azul. 2 de abril es el día de la concienciación del autismo. ¿Y por qué color azul antes de tocar el autismo? Digamos que se representa con el color azul, porque el azul va siendo como lo comparan con la grandeza o la inmensidad del mar. Unas veces el mar está en calma, está brillante, de acuerdo a la temporada, y otras veces el mar está en tempestad. Esas mismas cosas son las que suceden con las personas que tienen autismo. Hay unos momentos en los que el trastorno los mantiene en calma, y otros momentos en los que están en toda su etapa florida, en todas sus dificultades para comunicarse, todas esas cosas que de pronto que marcan todo lo que es el autismo. Por esa razón se con esa piecita símbolo de un rompecabezas también que creo que se muestra, ¿no? Sí, el autismo representa mucha diversidad. Hay muchas etapas del autismo que todavía no están claras para la ciencia. Por eso se representa como una figura de rompecabezas, un puzzle. Son muchas cosas las que faltan por descubrir, y por supuesto eso representa eso que todavía nos falta como sociedad, como padres, como científicos, poder descubrir. Doctor, muchas veces las personas confundimos el autismo con el síndrome de Down. ¿Qué es lo que es el autismo, y si se puede tener un diagnóstico antes cuando el bebé está ya en periodo de gestación? Bueno, en principio podemos decir que a nivel de caracterizaciones, físicamente el autismo no tiene una específica. Dentro del autismo el niño goza de lo que podemos llamar, entre comillas, una fisonomía natural. A diferencia de otros síndromes como es el síndrome de Down, que es una afectación de un cromosoma, ¿no? La trisomía 21 está identificado, y uno de sus rasgos principales son las características físicas, ¿no? En el autismo pasa todo lo contrario. ¿Cómo evaluar el autismo? Primero entendamos al autismo como una condición de vida. Es un desorden neurobiológico que va de principio a fin, lo que implica que dura toda la vida. Hay muchos enigmas dentro todavía de esta condición de vida, ¿no? Entre otras. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el famoso DSM con el que trabajamos los especialistas, indica inicialmente que es un desorden generalizado en el desarrollo, y ahora abarca todos, o engloba en un solo espectro denominado trastornos del espectro autismo. Y allí viene lo siguiente, ¿no? Hay un autismo clásico, pero también hay otras variantes. Por eso que también el síndrome de Asperger, o Asperger, como también se le conoce, está dentro del espectro del autismo, al igual que el trastorno desintegrativo infantil, y hay autismos atípicos o leves, ¿no? ¿Cómo se puede ver que un niño tiene autismo, ya como le digo, ¿no? ¿En el periodo de gestación o cuando ya nace? Bueno, allí viene lo siguiente, ¿no? Dentro de los rasgos conductuales, ¿no? O los síntomas, que es lo que nosotros podemos apreciar, ¿no? El psicólogo particularmente trabaja sobre la parte observacional, conductual, la parte sintomática, que es la parte externa. La parte interna, que son los signos, es una responsabilidad médica. Pero podemos indicar lo siguiente: muy pocas personas responden frente a nuestra pregunta cuando trabajamos en el servicio y preguntamos sobre el famoso APGAR. APGAR, APGAR, son las siglas que se desarrolla como primera, o engloba la primera evaluación
neurológica del niño al momento del nacer. Cuando el niño nace, debe nacer con ciertas condiciones. En consecuencia, el neonatólogo, el pediatra o el ginecobstetra o la enfermera que recibe al niño, luego del nacimiento se hace una evaluación. En la evaluación se ven los reflejos, se ve la respiración, se ve el color con el que nace el niño, la talla, el peso y una serie de características cardiopáticas, ¿no? Etcétera, etcétera, y se le da una calificación. El niño nace generalmente con 9 puntos de 10 dentro del primer minuto. Luego, el tratamiento lo debe llevar dentro de los 5 minutos hacia 10. Si el niño se queda después de los 5 minutos con un GAR bajo a 9, 8, 7, 6 o 5, significa que mañana más tarde el niño va a desarrollar alguna dificultad, alguna disfunción, algún trastorno o una enfermedad. Sería el primer referente, que es para todos los casos. No solamente hablamos del espectro del autismo, es para todos los casos. Luego, el niño dentro del autismo se va a desarrollar de forma natural, incluso en el área de su lenguaje, la psicomotricidad, el contacto visual, la sonrisa y una serie de eventos que hasta los 2 años o llegado a los 3 años se van a estacionar. Ese estacionamiento nos puede hacer ver como una involución. El niño puede dejar de pronunciar las palabras que ya pronuncia, porque hay que entender que cuando un niño está dentro del año, por lo menos ya pronuncia 15 palabras, claro, palabras relacionadas a los aspectos más cercanos: cabeza, agua, papá, mamá. O un niño por lo general puede hablar normalmente las palabras y poco a poco eso va a ir disminuyendo. En el caso regular, el incremento se da de 15 palabras a 20, 50. Cuando un niño pasa los 2 años de edad, ya debe estar hablando más allá de las 300 palabras, está en frases y oraciones. Entonces, cuando hay sospecha de autismo, ¿no?, es porque el lenguaje o se estaciona o involuciona y puede llegar al punto de un mutismo continuo, lo que significa que no va a expresarse de alguna u otra manera. Ahora, existen también otros referentes. Aquí la Gloria, por ejemplo, nos puede dar... Magister, una vez, Lucy, una vez ya detectado, diagnosticado lo que es el niño con este síndrome, ¿cuáles son los siguientes pasos para las mamis? Bueno, en principio, cuando como padres recibimos un diagnóstico de autismo, primero no podemos aceptarlo, no podemos entender por qué. Nos negamos. Exacto. Primero, porque a mí, ¿por qué me pasa? ¿Por qué nosotros, si cuidamos el embarazo, si fue un embarazo planificado, ¿por qué me pasa? Esa es la primera pregunta y la negación. Esto no me está pasando, esto no es así, el doctor tiene que estar equivocado. Negamos por completo lo que puede estar pasando y eso es un proceso normal. Es un proceso natural por el que todos pasamos, porque cuando hay algo que nos afecta, tratamos de evitarlo, ¿ya?, de negarlo específicamente. Una vez que pasemos esa negación, pasamos a la ira. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué la rabia? La rabia nos da no solamente con los médicos que nos dicen que nuestro hijo tiene autismo. La rabia nos da, o la ira nos da con nosotros mismos. Porque en algo fallamos, porque como mujeres sentimos de que en algo fallamos, vemos por eso que pasó todo eso. Vemos esa ira se refleja o la vemos como una culpa. Pensamos que nosotros somos culpables de lo que está pasando y ahí viene la ira contra nosotros mismos, contra nuestra pareja, contra la familia que no entiende muchas oportunidades. Viene la ira con todo, incluso hasta con Dios. Nos peleamos hasta con Dios. Luego que pasa esa etapa de ira, viene la etapa entonces de la negociación. Pasamos entonces como a pedirle a Dios, a basarnos en una esperanza de que lo que está pasando puede cambiar, ¿ya? Una vez que tengamos esa esperanza, nos damos cuenta que la condición de nuestro hijo no es una enfermedad, es una condición. Entonces esa esperanza pasa a llevarnos a lo que es una depresión. Nos deprimimos. Nos deprimimos ¿por qué? Porque sabemos que ya es algo con lo que tenemos que vivir y que tenemos que aceptar. Y una vez que eso se acepta, pasamos ya a lo que es la aceptación. La aceptación del trastorno como tal. Está bien, ya entendí que mi hijo tiene autismo, ya entendí lo que es el autismo, ya entendí que tengo que preocuparme y saber qué es lo que tengo que hacer. Una vez que estamos ya dentro de esa etapa de aceptación, ¿qué es lo que buscamos? La atención de un especialista,
Y por supuesto, no es un especialista específico, es un equipo multidisciplinario que tiene que trabajar con los padres y con el niño con autismo, la persona con autismo, para que se pueda detectar qué es lo que está sucediendo. Porque el autismo precisamente es un enigma, porque no todas las personas, todas las familias viven el autismo de la misma manera, ¿ya? El autismo, todas las personas que tienen autismo lo representan de distinta manera, lo viven de diferentes maneras. Hay todos son iguales. Exacto, hay criterios que deben seguirse. Hay algunas personas que estos criterios tú lo ves como si fuera un libro abierto. Hay otras personas que se cumplen 2, 3, 4, pero que son los criterios importantes para que puedas estar inmerso dentro del trastorno. Ahora, una vez que eso se hace, se buscan las bases para poder trabajar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ocuparnos de hacer las terapias, ocuparnos de trabajar con nuestros hijos. ¿Ya? ¿El trabajo es tanto lo que es para la parte psicológica como también la parte médica? Todo, es un equipo multidisciplinario. Allí tiene que entrar el neurólogo, el psicólogo, el nutricionista, el endocrinólogo, todas las personas que tienen que estar ocupadas en lo que es el trastorno, porque el trastorno equivale a muchas cosas, no solamente a nivel conductual. Hay personas dentro del trastorno que ciertos tipos de alimentos les hace daño, no deben consumirlos, los irrita mucho más, les hace daño a nivel de su flora intestinal. Entonces, todo lo que tiene que ver con la parte intestinal, todo lo que tiene que ver con la parte de alimentación, tiene que ser tratado también. Todas las conductas que el niño tiene a nivel psicológico se pueden tratar. Hay personas que también no solamente tienen autismo, sino que viene comórbido con otra enfermedad. Puede ser con deficiencias cognitivas, ¿ya? Entonces, si hay esas cosas, tiene que trabajarse con un equipo multidisciplinario. No solamente sentarnos en que el autismo lo tiene que ver el psicólogo, ¿ya? El psicólogo ayuda mucho, pero todo ayuda. Ustedes tienen lo que es BIV, hacen ese tipo de servicio completo pero también al mismo tiempo hay personas de escasos recursos que no pueden. ¿En cuánto se ha incrementado el autismo en lo que es en nuestra provincia? Porque deben de existir casos, ¿y cómo se están manejando esos casos? Claro, en el caso de la incidencia, no tenemos una estadística precisa, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos recién trabajando un tiempo, no más allá de los 3, 4 años, podría hablarte de los casos de competencia nuestra, ¿no? Dentro de nuestro servicio contamos con un proceso, vamos a ver, con una estadística de un promedio de 35 a 37 casos detectados, entre los cuales hay ya diagnosticados presuntivamente y diagnosticados definitivamente. Pero también hay casos aislados o casos, como dices, que suceden en otras áreas y otras zonas. Todos debemos confluir dentro de lo que es la estadística nacional y pasar por el proceso de CONADIS. Pero en nuestro servicio tenemos limitaciones, e imagino que los otros servicios también, porque para poder llegar a hacer estadística a nivel nacional, tiene que tener el reconocimiento y una evaluación psicológica primero, sea a nivel de colegio o sea a nivel de servicios públicos o privados. Luego debe ser certificado por un médico que está acreditado para dar la certificación de discapacidad. Luego de la certificación de discapacidad se deben aproximar los padres, bajo autorización por supuesto, a las oficinas tipo OMAPED, oficinas municipales de atención a las necesidades educativas especiales o a la discapacidad. Y lógicamente muchos casos quedan en el camino. Lo que sí podemos aseverar que esto es creciente. Por eso se habla a nivel mundial, a nivel universal, escuche usted, padre de familia, de una pandemia. Significa que de cada 70, 75 niños nacidos, uno está dentro del espectro del autismo. Hablamos de 1 proporcionalmente a 70, 75 niños. Esos sí son datos dados por la Organización Mundial de la Salud. En ese caso, pues vemos que la incidencia es alta. Y en cuestión de género, el varoncito lleva la delantera, ¿no? Siempre el varoncito es de mayor frecuencia al efecto del caso del autismo, ¿no? Pero aquí en nuestra provincia hay un centro o un lugar especializado en donde puedan acudir las mamis que ahora nos están mirando y que verdaderamente hoy en día pueden asistir. Bueno, como centros especializados nosotros, en nuestra experiencia, dentro de nuestro alcance, porque podría decir que antes que centros especializados no hay. O desconocemos, porque primero no existen los especialistas. No hay un lugar. Ustedes como especialistas lo están llevando. Claro.
según... Dentro del plano psicológico, si me permites, nosotros trabajamos toda la parte neuropsicológica, la parte psicológica y orientamos la parte pedagógica, porque dentro de este espectro hay que trabajar con estrategias médicas, psicológicas y pedagógicas. Y dentro de la inclusión sistémica, la familia, definitivamente hay que trabajar también con la familia. No hay un centro especializado porque en principio decía en una de las entrevistas televisivas anteriores que primero no hay un neurólogo clínico infantil. Al no haber un neuropediatra o un endocrinólogo clínico para estos efectos, es muy difícil que exista un centro. Lo que sí podría darles el alcance que además de PIU, psicólogos especialistas, el Centro Clínico Santa Clara, el servicio en el cual ocupamos nosotros el área de TEA o autismo, ¿sí?, está a disposición y lógicamente es uno de los alcances más módicos para la población. Al punto que hemos tenido casos de atención con exoneraciones de pagos, pese a que los pagos en el Centro Clínico Santa Clara de Chimbote, ubicado en el 21 de abril, es módico de por sí, ¿no? Imagínense, para todas las personas de escasos recursos es una buena opción, porque se ve que hay alguien que nos puede escuchar, porque muchas veces, imagínense, no sabíamos de que el OMAPEC también tendría que estar registrando estos casos para que se dé la importancia de vida. Imagínense algo breve, cómo un niño puede desenvolverse en lo que es en el colegio. Un niño con autismo puede asistir o necesariamente no. Depende de la gravedad del autismo, ¿ya? El autismo se clasifica de acuerdo a la gravedad. Puede haber grado 1, grado 2 o grado 3. Cuando necesita ayuda muy evidente, cuando necesita ayuda y cuando necesita ayuda evidente o necesita ayuda simplemente. Si el niño puede asistir al colegio, un colegio inclusivo, puede atenderse, puede ir al colegio, puede aprender, porque el niño no está limitado, si no tiene limitaciones a nivel cognitivo, por supuesto. Puede atenderse en el colegio, puede asistir, puede aprender. Ahora, si el niño tiene esas limitaciones, debería tener una persona o un tutor, digamos así, que lo pueda guiar dentro del colegio, dentro de lo que es el aula. Es difícil, por supuesto, porque no se tiene la conciencia todavía de lo que es el trastorno. Es difícil que en un salón de clases el educador esté preparado para ese tipo de casos, ¿ya? Ahora, si no está preparado, entonces le toca al psicólogo de planta, al psicólogo que esté en el colegio, atender, derivar o decirle o darle al educador las pautas necesarias para lo que el niño puede hacer en el colegio. Depende mucho del grado del autismo que el niño tenga, ¿ya? Bueno, mami, es un tema un poquito muy complejo, es un tema muy delicado que llama a la concientización y a la sensibilización de las autoridades, porque no se puede dejar de lado este tipo de enfermedades que pueden ser tratadas y que necesitan un espacio verdaderamente, ¿no? Doctor, tiempo es oro en televisión, su palabra de despedida del programa, por favor, y he llamado a la población. Bien, quiero indicarles tres cosas puntuales, ¿no? Primero, ya lo dijo nuestra directora de este programa ANCAS 3.0, las autoridades tienen la palabra y nosotros también, porque pese que existen muchos programas o proyectos de ley, todavía en la funcionalidad no se está viendo. Lo que puedo decirles es que tengamos el ojo puesto en nuestros hijos con respecto al área del lenguaje, ver ese proceso, la interacción social, la reciprocidad de la interacción y ciertos eventos característicos o comportamentales, aleteos de mano, girar sobre el eje corporal, tendencia a caminar de puntas, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, agradecido porque tenemos la apertura de esta ventana para concientizar el autismo a nivel nacional. Magíster. Y recordando, por supuesto, que es una condición de vida, que el autismo no es una enfermedad, sino una condición de vida. Por supuesto, como ya lo dijo el doctor, estar atento a todas esas señales que nos presentan. Y una de esas señales también importante es que el niño, que sea que tú lo estés hablando o lo estés mirando, no te mira a los ojos o simplemente es como si no te estuviera escuchando. Esas son las primeras señales que nosotros como madres empezamos a observar en nuestros hijos y nos empiezan a preocupar. ¿Ya? Comenzamos a buscar las maneras para podernos enterar de qué nos está sucediendo con un pediatra. Un pediatra es quien nos va a derivar después a un psicólogo para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer con respecto al autismo. Importante para nuestros papás, por favor, no se queden únicamente con un diagnóstico, ¿ya? Sigan adelante con sus hijos, traten de darles una vida de calidad, por supuesto, ayudándolos a que sean independientes. No cometamos el error de que el niño no puede, sí puede.